esta serie de videos dedicado a la recta división de las Escrituras. Entonces, el primer símbolo es el del libro de Génesis. El segundo, Éxodo. Luego, Jeremías. Luego, Malaquías. Luego, pongamos los Evangelios. Luego, el libro de los Hechos. Luego, pongamos las epístolas. Y por último, el libro del Apocalipsis. Quiero utilizar estos símbolos para resaltar algo. Hay una dispensación muy importante que comienza después de que habíamos visto en Génesis 3 que estaba la dispensación de la inocencia, que está en Génesis 3. Luego pusimos la dispensación de la conciencia, pongámoslo acá, que está la inocencia que iba de Génesis 1 a Génesis 3. Después pongamos la de la conciencia que está en Génesis 3. Después pongamos la de la promesa que está en Génesis 15. Bueno, entonces, esta dispensación que se le da a Abraham en Génesis 15, entonces continúa. A partir de ahí la hereda Abraham, y esta dispensación de la promesa hemos visto que se prolonga incluso hasta el final del libro de los Hechos. ¿Por qué decimos que se prolonga hasta el final del libro de los Hechos? Porque vimos que esa promesa la hereda el pueblo de Israel, que sabemos que Dios lo sacó de Egipto, y cuando está más o menos en el capítulo 24, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, que es el pacto de la ley. Entonces, pero entonces ya el pueblo de Israel, como Israel es descendiente de Abraham, hereda la promesa, el pacto de la promesa que hizo Dios con Abraham en Génesis 15. Entonces tenemos que, a partir del capítulo 24 del libro de Éxodo, tenemos a la nación de Israel que está viviendo en la dispensación de la promesa. Voy a anotar eso. Es muy importante para ver algo ahora enseguida. Que está en la dispensación de la promesa. Pongámoslo acá. Espero que se vea. Promesa. Ahora acá. En la dispensación de la... Pongámoslo acá entonces. De la promesa. Incluso hasta el final del libro de los Hechos. Entonces, sabemos que este pacto de la promesa es un pacto que Dios le hace a Abraham de que va a heredar una tierra. Eso lo vimos, no solo de que a través de un descendiente van a ser beneficiadas todas las naciones de la tierra, ese descendiente que es Cristo, como hemos visto, sino que posteriormente vimos en un video anterior, vimos en el capítulo 17, cuando Dios realiza el pacto de la circuncisión. Creo que esto acá es, sigue acá el pacto de la circuncisión, ¿cierto? Es más o menos habíamos dicho acá que esto acá es pongámoslo el 15, ¿cierto? 15. Y luego en el 17 se realiza el pacto de la circuncisión, en Génesis 17, que es el pacto en que Dios le promete, como vimos en un video anterior, le promete la tierra prometida a Abraham. Entonces, sabemos que cuando Dios le da, en el Éxodo 24, hace el pacto de la ley
con el pueblo de Israel, el cual era o es un pacto que se hizo condicional porque el pueblo, Dios le prometió que iba a ser de él una nación de sacerdotes y de reyes, pero con la condición de que el pueblo fuera obediente a ese pacto. Sabemos que el pueblo no fue obediente y en los diferentes libros de los profetas pues, vemos cómo está consignada la desobediencia del pueblo de Israel a este pacto de la ley. Entonces, esto ya lo hemos repetido, pero en el libro de Jeremías, más o menos en el capítulo 31, es cuando se promete el nuevo pacto, que es el que va a permitir que las desobediencias cometidas por la nación durante el antiguo pacto, entonces que esa desobediencia al antiguo pacto, entonces con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo se pueda entonces comenzar el nuevo pacto para la nación de Israel, para así poder cumplirle la promesa que le había hecho Dios a Abraham, no solo para bendición del pueblo de Israel, sino para que así a través de la nación de Israel todas las naciones puedan ser bendecidas. Entonces, cuando comienzan los evangelios, entonces este nuevo pacto, como he repetido ya varias veces, acá este nuevo pacto es ofrecido, pero el pueblo lo rechaza y durante el periodo del libro de los Hechos sabemos que nuestro Señor Jesucristo derrama su sangre, que es la sangre del nuevo pacto, lo cual había sido prometido en los profetas, en el Antiguo Testamento, más o menos acá, en la parte final de los Evangelios, aparece que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz derramando la sangre del nuevo pacto, lo cual iba a permitir entonces que la nación pudiera entonces comenzar este nuevo pacto con la condición de que pusiera la nación su fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que acá en el libro de los Hechos la nación no recibe tampoco el pacto, aunque este pacto es ofrecido por segunda vez, acá en el libro de los Hechos. Es el segundo ofrecimiento de ese nuevo pacto. Entonces, lo importante que tenemos acá es que la nación de Israel viene viviendo en la promesa, que es una dispensación que Dios, que es una dispensación que comienza Dios con Abraham y que la hereda la nación de Israel. Pero aparte de la promesa, se sobreañadió la ley a partir de Éxodo 24. Se sobreañadió la ley. Entonces podemos poner acá que entonces Israel ha vivido en la promesa más la ley. La promesa más la ley. Y vive en la ley, como hemos visto, hasta el final del libro de los Hechos. Vive en el Antiguo Testamento la nación de Israel. Porque ya a final del libro de los Hechos, como hemos visto, la nación sufre un enceguecimiento debido a su desobediencia en no querer recibir el nuevo pacto. Entonces es acá, en esta parte final, donde entonces se suspende, digamos, la relación que tiene Dios con la nación de Israel, se suspende en esta parte final del libro de los Hechos. Dios suspende su relación de pacto con la nación de Israel, pero es algo temporal. Entonces, debido a que Dios tiene que enceguecer a la nación de Israel, y esto está consignado en el capítulo 28 del libro de los Hechos, entonces Dios revela, como hemos visto a través del apóstol Pablo, una dispensación
que se llama la dispensación de la gracia de Dios, la cual hemos visto que está, voy a colocar acá, está contenida principalmente o en las epístolas que se denominan las epístolas de la prisión. Pongámoslo con este color mejor. Las epístolas de la prisión, pongamos acá, epístolas de la prisión. Que hemos visto que son, solo creo que es bueno recordarlo, las epístolas de la prisión son Efesios, creo que es al revés, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. En estas epístolas, como hemos visto, que son las epístolas que el apóstol Pablo escribe cuando está prisionero en Roma, y esto después de que se produce el enceguecimiento que hemos ya hablado de esto, del enceguecimiento que produce Dios sobre la nación de Israel, lo cual está en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Entonces el apóstol Pablo consigna en estos libros una nueva revelación que le da nuestro Señor Jesucristo, y en la cual está contenida la dispensación de la gracia de Dios, el cuerpo de Cristo, y principalmente serían estas dos cosas, y también el evangelio, digamos, de las riquezas inescrutables de Cristo. De manera entonces que el proyecto de Dios era comenzar el nuevo pacto cuando vino nuestro Señor Jesucristo a ofrecerlo al comienzo de los evangelios. Pero debido a que la nación fue incrédula y que además durante el periodo de los hechos tampoco acepta ese segundo ofrecimiento del reino, o sea, del nuevo pacto, entonces es por eso que Dios ha suspendido esta relación, este programa que tiene con Israel, y entonces en este momento nos estamos, Dios está relacionándose con las naciones a través de una dispensación que se llama la dispensación de la gracia de Dios, que como acabo de explicar está consignada en las epístolas de la prisión, escritas por Pablo después de, digamos, de que se acaba el periodo en que se escribió el libro de los Hechos. Hay algo que ya he mencionado, y es que antes de que Dios llamara a Abraham, Dios tenía una relación cuando hizo, por ejemplo, el pacto, cuando estaba en la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. Después, cuando siguió la dispensación del gobierno humano, esto fue después del diluvio, Dios estaba relacionando, tenía una relación, Dios era el Dios de todas las naciones. Y entonces, digamos que esta fue una relación que va más o menos hasta, digamos, Génesis del 1 al 12, digamos que va de Génesis 1 al 12, en que Dios es el Dios de las naciones, o es un tiempo de las naciones, pongamos acá que es un tiempo
las naciones. De las naciones. Y esto va hasta Génesis 12, que es cuando Dios llama a Abraham. Pongámoslo hasta acá. Cuando Dios llama a Abraham. Lo mismo ocurre acá, después cuando Dios produce un enseguecimiento a la nación de Israel, entonces durante esta dispensación que está consignada en estas epístolas de Pablo, digamos que estas sean las epístolas de la prisión, entonces durante esta dispensación, que se llama la dispensación de la gracia de Dios, entonces Dios está teniendo de nuevo una relación de igualdad con todas las naciones.